Hola, estando a 1 de enero del año 2021 y habiendo transcurrido más de un mes desde que realicé esta reparación, quise hacer este video para explicar cómo hice los distintos pasos en la reparación del sensor de nivel y sensor de temperatura de mi tanque de AdBlue de mi Peugeot 3008 HDI. Inicialmente les comento que deseo aclarar que presentaré las siguientes láminas solamente mi experiencia y no necesariamente con esto se puede resolver cada uno de los problemas de los estanques AdBlue. Además, al realizar este procedimiento es muy probable que se caduque la garantía del vehículo que se está interviniendo. Por último, es importante que quien realice esta reparación tenga conocimientos básicos de electrónica y soldadura. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista doy garantía por este procedimiento. ¿Cuáles fueron los síntomas que yo tuve? A comienzos de noviembre del año pasado se encendió el indicador de falta de AdBlue. Según mis cálculos, en ese momento debía haber tenido suficiente AdBlue como para haber podido seguir circulando por muchos kilómetros. No obstante eso, compré una carga adicional de AdBlue, la recargué en el tanque, puse 10 litros según lo que indica el manual del equipo del vehículo, pero el indicador no se apagó. Después de circular varios días con la alarma alertando cada vez que se iniciaba un viaje, decidí revisar qué estaba pasando. Empecé a buscar en la red, en internet, para ver qué antecedentes podía encontrar y encontré dos links muy interesantes. Encontré un sitio en YouTube donde se mostraba cómo que esta falla era habitual, que era común y que había muchos reportes a nivel de los vehículos de PSA que tenían este problema. Y después otro video, el de acá de la derecha, donde se mostraba cómo era por el interior del tanque y también mostraban que habían desarmado un área de succión o la cámara de succión para mostrar los componentes. Les recomiendo ver los dos videos, son interesantes para entender cómo es por dentro el sistema. Como decía, en el primer video se muestra que al parecer este problema es común en los 3008 y en el segundo se muestra cómo es el tanque en el interior, donde están ubicados los calentadores, los sensores de temperatura y el sensor de nivel. Esto me ayudó mucho para cortar el tanque en los lugares correctos sin dañar partes importantes. Me quedaron algunas preguntas que tuve que resolver por mi parte. ¿Cómo puedo verificar los sensores sin romper el tanque? ¿Qué tipo de sensores de nivel utiliza? El sensor de nivel utiliza 4 cables. ¿Cuáles son los valores normales de resistencia de los sensores de temperatura y de qué tipo son? ¿Cuál es el valor normal de resistencia del calentador? ¿Cuál es la capacidad real máxima del tanque de AdBlue? Costo de recambio. Al no tener claro cómo poder verificarlo, consulté por el reemplazo del tanque de AdBlue. En Chile, incluidos impuestos, cuesta aproximadamente 500.000 pesos. Esto corresponde aproximadamente a $650 al tipo de cambio al momento de solicitar la cotización. El alto costo me motivó a una vez más a ver si podía investigar el origen del problema y ver si lo podía reparar por mí mismo. Para desmontar el tanque compré un gato hidráulico para hacer más fácil el trabajo de elevar el vehículo. Además compré un par de banquillos de 3 toneladas para poder levantar el vehículo en forma segura. Para desmontar el tanque tuve que drenar completamente el tanque de AdBlue. El tanque de AdBlue tiene en la parte inferior delantera un tapón asegurado con un tornillo Torx. Este tornillo es necesario removerlo, posteriormente se gira el tapón y se puede retirar. Si gira en 90 grados queda esta parte de la fijación del tornillo apuntando hacia abajo y con eso se puede retirar completamente. Es importante poner bajo este punto una bandeja, ya que en el momento de retirar el tapón inmediatamente comienza a caer el AdBlue y además sale con un chorro que apunta, yo diría, fácilmente 30 centímetros hacia adelante, cae hacia adelante. Entonces, o se tiene una bandeja grande, amplia, o se cuenta con un embudo grande y de modo de poder recuperar el AdBlue y ponerlo en un contenedor
mientras se hace el procedimiento. Además es necesario obviamente tener destornilladores Torx para poder remover el tornillo. Para poder desmontar el tanque también se necesitan remover los tornillos que van en la parte posterior. Esta es la parte del parachoque o paragolpes, y por abajo hay una protección grande de plástico que va fijada por algunos tornillos, mal no recuerdo son entre 3 o 4 tornillos, y además lleva estos seguros que llevan este pin central que hay que retirar, y posteriormente se puede sacar el seguro completamente. Son de este tipo de seguros. Estos son, si mal no recuerdo, 2 seguros. Después de eso hay que retirar tuercas, una tuerca delantera y las tuercas traseras también. Acá en los costados, algunos son pernos y otros son tuercas. Esto es un perno, acá también va un perno, acá va, va una tuerca, acá va otra tuerca, y así son del orden de 4 tuercas, que no es difícil de identificar. Lo más complejo es que el estanque está fijado, además de los pernos, con unas pequeñas láminas que se tienden a enganchar en los hilos de los pernos donde van las tuercas. Por lo tanto, hay que tener un pequeño desarmador o destornillador fino, o un alicate de punta fino que nos permita doblar esas pequeñas latitas hacia afuera, y con eso poder retirar el estanque sin dañarlas, y de modo que la próxima vez que se instalen no sufra problemas. Por otra parte que fue muy compleja, me costó mucho desmontarla sin dañarla, fue los conectores de llenado del AdBlue y de rebalse del AdBlue. Son 2 conectores que van por el lado derecho del tanque, y que para sacarlos en teoría uno tiene que presionar un pequeño botón que aquí se ve en verde. En el Peugeot, mi Peugeot es un botón negro, pero que en la práctica yo, por más de que lo presionaba, no logré removerlos así. Por lo tanto tuve que insertar un destornillador pequeño, fino, por el costado, y fui levantando con mucho cuidado las 2 fijaciones. Aquí se ve una de ellas y la otra por el otro lado, poder levantarlas para que saliera el conector. Asimismo, también en el conector de rebalse fue una situación similar. También tuve que hacer presión y finalmente lo logré sacar, pero tuve que tener mucha paciencia para hacerlo y hacerlo con cuidado para no dañarlo. Además, después hay que remover una tubería que va hacia adelante del vehículo, que es la que lleva el AdBlue hacia el inyector. Esta tubería también es difícil de sacar y hay que remover con un destornillador pequeño el seguro que está por un costado, ya que presionando sobre el punto central tampoco se salía. Después tenemos que desconectar los conectores. Son 2 conectores que van en una especie de sándwich fijos a un punto de fijación al estanque. Uno de ellos es el conector que trae 4 cables, que trae la comunicación digital o DB2 para comandar todo el sistema de bombeo, y el otro cable es un cable calefactor que lleva calor o lleva corriente para mantener caliente la tubería que va hacia adelante hacia el inyector, para que el AdBlue no se congele en el interior. La forma de retirarlos, en el caso del conector del ODB2, el caso del conector del bus digital, se debe mover hacia adelante un seguro amarillo que tiene. Ese se retira en un destornillador, y posteriormente uno utiliza un pequeño destornillador muy delgado, plano, para levantar esta patita, y con eso se puede retirar el conector. En el otro caso es necesario presionar un seguro amarillo que está acá, y posteriormente con un desarmador levantar. Es complicado la primera vez cuando uno lo quiere sacar. Habiendo desconectado estas mangueras, se puede retirar el estanque, se puede sacar completamente, y se puede proceder a destapar la zona de bombeo. La zona de bombeo está instalada en la parte superior del estanque y se tienen que remover 7 tornillos. Con eso se puede sacar esta tapa completamente, y por dentro se ve lo siguiente. Tenemos un circuito electrónico
que queda finalmente cuando está montado el tanque en la parte más alta del estanque, ya que esto va boca abajo. Y con eso queda lo menos expuesto a cualquier posibilidad de corrosión en caso que quede AdBlue en este compartimiento. Y después tenemos la bomba de presión, una cámara contenedora y este sensor de presión que chequea cuál es la presión que hay en esta cámara, y además hay una válvula que permite que se inyecte a través de este pequeño tubito que se ve acá, que va conectado a la línea que vimos antes que desconectamos. La succión de la bomba que está acá viene a través de esta tubería, y esa tubería también está calentada a través de estos cables blancos. Todo el sistema es calefaccionado, por eso se ven tantos cables. En distintos puntos hay calefactores para que el AdBlue no se vaya a endurecer, congelar y obstruir. Acá hay 4 enchufes en esta zona. Yo le puse pegamento en distintos puntos para evitar, que al final cuando termine, para evitar que se pueda entrar AdBlue a los distintos contactos y corroerlos. Utilicé un sellante basado en agua, pero que se va endureciendo. Y aquí están los conectores que después van a la parte inferior del tanque. ¿Cómo podemos verificar un sensor de nivel y de temperatura si está operando correctamente? Tenemos un conector que tiene 2 cables amarillos y 2 cables grises. Esos a su vez tienen conectados 2 sensores NPT, que son de resistencias inversas a la temperatura. En esos 2 conectores basta con poner un medidor de resistencia, un ohmmetro, y verificar cuál es la resistencia que tienen, dejarlo al sol y con el tiempo esa resistencia debería ir bajando. Con eso vemos que los sensores están funcionando correctamente. Para verificar el sensor de nivel, que es el que está en este conector, tenemos que conseguir una fuente de 5 volts para alimentar el sensor de nivel. Se alimenta en el cable rojo y en el cable verde, perdón, en el rojo y en el negro, y tenemos que poder medir entre el negro y el verde un valor que deberá ir entre 0 y 4,5 volts. Esto se prueba fácilmente al girar el estanque en una posición o en la otra para que el flotador, que se escucha cómo se mueve adentro y golpea, cambie de posición. Cuando lo ponemos boca abajo el estanque, es equivalente a que el flotador esté en la parte superior, y en ese caso debiera dar o debiéramos poder medir 4,5 volts en el cable verde. El cable blanco no logré identificarlo, marcaba siempre 5 volts, pero no logré identificar cuál era la función que tenía. Si el cable verde o blanco no tienen tensión respecto al negro y el flotador está arriba, se deberá abrir el estanque, ya que hay un problema eléctrico en el interior. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo tenía esa situación. Para la apertura del tanque, para abrir el tanque se puede utilizar una sierra de inmersión u otra similar. Se debe cortar todo el contorno del estanque. Aquí ya se ve una imagen del tanque abierto, pero se tiene que cortar completamente con la sierra todo el contorno, ir con bastante cuidado cortando toda la parte que está pegada o fusionada, termofusionada en el estanque. Lo bueno es que si uno lo corta, igual después el tanque va a estar colgando de los puntos que van en la parte inferior. Por lo tanto, el pegamento posterior que utilicemos no requiere soportar el peso del tanque, solamente nos tiene que asegurar que se da un sellado adecuado. Para ello usé una sierra del tipo orbital, de estas que vibran, y con eso uno puede ir haciendo los cortes bastante bien, y son cortes limpios y delgados, sin dañar mucho el tanque. Una vez abierto el tanque, tenemos que ver la parte de succión, el módulo de succión. Este módulo de succión en realidad en esta vista está boca abajo, porque normalmente está instalado de modo que esta parte queda en el fondo del tanque apoyado, y adentro está la electrónica. Ustedes pueden ver más detalles en los videos de YouTube que mostré anteriormente. Yo hice un corte de la misma forma con la sierra. Es importante poner mucho cuidado aquí de no dañar los cables. A mí me pasó un poco que en el corte tuve un pequeño daño en uno de los cables. Si volviera a hacer esto, lo haría bastante más grande esta ventana,
la cortaría hasta acá por lo menos y avanzaría, acá estuvo bien, pero avanzaría más en esta zona para que dejar completamente descubierta la parte calentadora o calefactora. Esta foto es prácticamente como quedó terminado después de haber hecho varias reparaciones en el interior y las voy a explicar a continuación. Una de las cosas que encontré es que el sensor de temperatura del módulo de calentador estaba dañado, estaba totalmente corroído y aparentemente fue corrosión galvánica, dado que se deshizo completamente el pin de conexión del sensor de temperatura en este conector. Por lo mismo, no tuve opción más que eliminar el conector completo y soldar directamente dos cables al sensor de temperatura. Esto no fue muy fácil dado lo pequeño que era el sensor, pero finalmente lo pude hacer. Posteriormente quise ver el sensor de nivel. Para retirar el circuito del sensor de nivel se deben remover estos dos tornillos Torx que van acá y posteriormente con cuidado se puede sacar la pieza de fijación, esta pieza negra, que debiera salir completa solidaria a la tarjeta del sensor. Esta tarjeta cuenta con dos chips que según lo que logré identificar son sensores de efecto Hall, por lo tanto miden campo magnético y la idea es que mida en forma continua el campo magnético. Eso significa que si el imán, esto cuando está insertado, cuando el imán está o el flotador está arriba, está aplicando el campo magnético más sobre este sensor y en la medida que va bajando va cada vez más hacia este y entonces eso va dando una señal continua que va entre 0 volt y 4,5 volt como les había dicho antes. El sensor de nivel estaba muy dañado en el interior. Aquí se ve en la vista por un lado una cara donde está este conector. Este punto acá estaba muy dañado y además la pista, este es el punto donde entran los 5 volts de alimentación y la pista acá estaba dañada en distintas partes, estaba cortada. Se notaba que hubo también daños de corrosión galvánica. Finalmente tuve que reemplazar también esta resistencia. No tenía resistencias de superficie, por lo tanto tuve que usar una resistencia through hole que la soldé en los dos puntos. Me costó bastante, pero con algo de paciencia logré conectarlo. Un punto que fue muy evidente es que con los puntos de prueba o de testeo que utilizan en la fabricación son algunos puntos donde conectan agujas para verificar la continuidad correcta de los distintos circuitos. Esos puntos, dado la penetración de AdBlue a esta zona, fueron totalmente corroídos y en algunos casos desaparecieron como se ve acá. Especialmente en circuitos que estaban bajo tensión permanente, ahí se notó que la corrosión actuó fuertemente y deshizo estos puntos de conexión. No me quedó otra opción que tomar cables y reemplazar estos circuitos. Incluso aquí se ve que hay una perforación donde había una pasada de un lado de la placa a la otra similar a este que desapareció, también fue totalmente corroído y desapareció. El conector también nuevamente es de 4 cables. Como mencioné antes, los cables se puede verificar si uno lo energiza con 5 volt, con 0 volt y la señal del cable verde que debiera dar cuando está en 0, 0 y cuando está en 100% 4,5 y el blanco no lo pude identificar. Para reparar el circuito tuve que reparar parte de las pistas corroídas. Aquí habían algunos daños que tuve que ir viendo. Tuve que repasar las soldaduras, que aquí se ve también que hay sulfatación en distintos puntos. Tuve que reponer o reparar algunos puntos que estaban totalmente cortados, que debieran conducir en este circuito. Aquí nuevamente este punto y estos otros, aquí se ve más la perforación dañada y reconectar
esta resistencia de 10 ohms también estaba dañada, la tuve que cambiar. Para el cierre y el sellado, una vez que hice la reparación completa del sistema, tuve que proceder a sellar. Hice varias pruebas con distintos sellantes, sellantes de techo, tapagoteras, etcétera, pero el que mejor resultado tuve fue un producto de Sika, el Sika Flex 221, que es un sellante basado en poliuretano, que se utiliza también para hacer el sellado de los parabrisas o las ventanas de los vehículos. Y es muy resistente, es impermeable totalmente y también mantiene elasticidad, por lo tanto no se fractura en caso de presión o de movimientos en el interior. Para el sellado repuse la placa que había cortado. Como hice un corte bastante limpio, la placa quedaba muy bien, la pude volver a poner y después cubrí con este mismo Sikaflex toda la zona, le puse varias capas, le puse algo más grueso y con eso quedó bastante bien sellado. Para probar lo sumergí esto en una batea, en un contenedor con agua destilada. No quise usar agua común del grifo, dado que podría contaminar alguna parte o dejar residuos de sal que no son deseables en el AdBlue. Y después de esperar el fraguado de 24 horas, lo probé por 8 horas en agua desmineralizada para verificar que no filtre. No logré identificar que se metiera agua en el interior y anduvo bastante bien. El sellante no se endurece completamente, queda como una goma, una especie de goma bastante flexible. Después, posteriormente, procedí a sellar el estanque completo. Para eso tuve que utilizar prensas y pinzas en toda la superficie alrededor, así que les recomiendo que compren. Hay pinzas que se pueden comprar en AliExpress que son bastante económicas y que permiten tomar en distintas zonas. Usé distintos tipos de prensas para fijar. Apliqué una cantidad generosa de adhesivo o de sellante en toda la zona para asegurarme que no tenga problemas de filtración en el futuro. Aquí se ven algunas imágenes donde cómo queda el adhesivo y realmente quedó bastante bien pegado. Después de esperar nuevamente 24 horas, lo llené con agua destilada nuevamente o agua desmineralizada, la que se utiliza normalmente en planchas o en planchas a vapor que uno puede conseguir en el supermercado o en cualquier distribuidor, y que no es costosa para comprarla. Y con eso lo verifiqué que no tuviera filtraciones, lo llené completo hasta arriba, los 17 litros que hace el estanque completo. Una vez instalado y reconectado todo, tuve que conectar el lector ODB2 para borrar la falla de AdBlue. Al momento que uno desconecta la electrónica del AdBlue del vehículo, se activa esta falla y esa falla queda hasta que uno la reinicie o borre con algún computador. Esto también se puede hacer en algún taller si uno va y solicita que le reseteen la falla. Pero es una falla bastante molesta porque dice que hay una falla completa en el estanque de AdBlue y que es necesario inmediatamente ir al servicio técnico. Después hice varias pruebas. Primero cargué 1 litro de AdBlue. Como decía antes, en pruebas anteriores verifiqué que la capacidad máxima del estanque es de 17 litros y también verifiqué que con 10 litros o menos el sistema de bombeo nunca queda inundado por el AdBlue en caso de que fallen los sellos. La manguera que se había mencionado antes, que conecta desde el estanque hasta la bomba del AdBlue, podría fallar, podría perderse el sello y podría empezar a pasar lo que yo creo que pasó en mi caso, que la manguera no está sellando completamente y por lo tanto el AdBlue se empezó a pasar y entrar. Por lo tanto hay que estar muy cuidadoso de no tener más de 10 litros de AdBlue en el interior del tanque. La luz de falta de AdBlue no se había apagado, pero después volví a cargar 9 litros más, y después de circular algunos kilómetros esperando que se hagan los chequeos automáticos de verificación del sistema. La luz se apagó y no ha vuelto a encender en más de un mes.
¿Cuáles son las herramientas que utilicé y que son requeridas para hacer este trabajo? Una sierra orbital, como la que mostré antes, que nos permita cortar el plástico en forma limpia sin dañarlo significativamente. Un multímetro digital que nos permita medir volt y ohms. Un programador ODB2 que permita borrar las fallas al desconectar el tanque de AdBlue. En este caso yo tengo un Autolink AL319, que es uno de los equipos más económicos que hay en el mercado. Si mal no recuerdo, costó algo menos de $30 en AliExpress. Además necesitamos desarmadores Torx con distintas medidas para los distintos tornillos que es necesario remover. Llaves de punta y juegos de copas también para poder sacar las tuercas y los pernos que fijan el tanque. Destornilladores finos paleta para desconectar conectores de señal del tanque, y las prensas que mencioné anteriormente para fijar el contorno del tanque al momento de volver a cerrarlo y sellarlo con poliuretano. Y por último, algo no menos importante para hacer la prueba del sensor de nivel y que funcione adecuadamente, una fuente de 5 volts de corriente continua, que puede ser una fuente de un celular o de una fuente USB, para probar la operación del sensor de nivel. Y eso es conveniente hacerlo antes de cortar el tanque, porque podría ser que el sensor de nivel esté operando correctamente. Bueno, esta es la explicación a la reparación que hice de mi vehículo. Espero que les sirva, espero que sea de utilidad, dado que hay muy poca información en internet respecto a las distintas características y cómo se debiera comportar cada una de las partes. Y confío en que pueda alguien más poder reparar su estanque con esta información. Si tienen alguna pregunta, encantado de poder ayudar, y déjenme comentarios si les resultó hacerlo y si tuvieron éxito en este proceso.